Vale, bueno, pues en primer lugar, buenos días. Yo soy María Rocío Fernández, soy alumna en prácticas en Criminology Fair y estoy estudiando el último curso de grado de Criminología en la Universidad de Alicante. Hoy me acompaña Laia Pérez, criminóloga y vicepresidenta en Criminology Fair. Hola, buenos días a todos y a todas. Y bueno, en el día de hoy pues tenemos el placer de presentar el séptimo capítulo en la tercera temporada de nuestro podcast. Y bueno, en este capítulo pues abordaremos temas relacionados con el enfoque de la comunicación no verbal dentro de la criminología, haciendo referencia a cuestiones como el lenguaje no verbal y también cómo piensan los criminales desde una perspectiva criminológica. Para tratar este tema, pues tenemos la suerte de contar hoy con la compañía de José Ignacio Fernández, también conocido en redes sociales como Soy Criminólogo. Es criminólogo por la Universidad de Cádiz, especializado en comunicación no verbal y detección de la mentira y además es divulgador. Además imparte charlas y colabora con diferentes plataformas y con el fin de acercar la criminología a todos. Actualmente cuenta con una comunidad de más de 2 millones de seguidores en redes sociales y mediante plataformas como TikTok, Instagram y YouTube se dedica a la formación y creación de contenido educativo y divulgativo. En este punto, pues te queremos agradecer que estés aquí hoy y que hayas podido sacar un hueco para participar con nosotras en el podcast y hablar un poco sobre la criminología y la comunicación no verbal y cómo están estas relacionadas y cómo nos ayudan tanto en el ámbito profesional como personal. Pues bien, dicho esto, pues podemos comenzar con la entrevista. Así que, en primer lugar, bueno, tú, José, eres criminólogo, pero también te dedicas a la divulgación del comportamiento y el lenguaje no verbal por redes. Además, tienes un libro sobre ello. Y te quería preguntar que si nos podrías contar cómo nace esta idea o si siempre tuviste claro que querías compaginar la divulgación con la criminología. Pues yo no lo tuve claro. O sea, yo acabé el grado, pues me acuerdo de hecho de un día concreto en una clase que algún profesor comentó de aquí, después de la carrera, ¿quién quiere opositar a policía, guardia civil, etcétera? Claro, yo vi a la mayoría levantando la mano y yo fui de los pocos que no la levanté porque yo no lo tenía claro. Y cuando acabé, de hecho, sí que me empecé a preparar una oposición de la escala ejecutiva, de la escala básica de la Policía Nacional, pero claro, yo fui teniendo la idea oye, mira que la mayoría de personas que acaban el grado quieren opositar a policía o algo similar. Digo, ¿y si me pongo yo a hacer otra cosa diferente, qué puede pasar? O sea, eso se me empezó a ocurrir a mí más adelante. O sea, que yo empecé a estudiar la oposición. Y fue a partir de que yo tuve esa idea y dije, oye, pues igual puede funcionar, porque si esto no lo está haciendo mucha gente, lo puedo intentar y a ver qué pasa. Y bueno, pues aquí estamos. Genial. Y bueno, un poco también estudiaste criminología, ahora te dedicas a esto, pero seguramente habrá muchísima gente que se pregunte qué papel juega la comunicación no verbal con la criminología. Porque normalmente cuando se suele estudiar la carrera, a veces pues cuesta relacionarlo. Muchas veces quizás se relaciona más con el ámbito de psicología, no tanto con la criminología. Entonces, ¿qué podrías decirnos sobre esto? Pues tiene bastante relación porque al fin y al cabo, dentro de las muchas ramas que se estudian en la criminología, concretamente, en casi todas puedes relacionar tú el comportamiento. Entonces, el comportamiento, se estudia el comportamiento, digamos, de un delincuente, al fin y al cabo es comportamiento. Si estudiamos la víctima, también estudiamos el comportamiento que tiene esa víctima. Todo, en cualquier lado está el comportamiento o hay comunicación y tiene relación. O sea que lo que es estudiar el comportamiento de una persona, porque en criminología se estudia también la psicología, es una parte de la rama. Entonces, dentro de la especialidad o de lo que es la ciencia de la criminología, podríamos incluir la comunicación no verbal en una de esas ramas porque puede aportar una información que es bastante interesante. Porque una persona que comete un delito está teniendo un comportamiento que no tienen otras personas. Y ese comportamiento, en algunos casos, es
particular, se puede estudiar cómo se mueve una persona que es delincuente, en qué se fija un delincuente, porque de varias entrevistas o estudios que he leído, hay criminales que se fijan en, por ejemplo, la manera de moverse que tiene una persona. Hay casos de pederastas, por ejemplo, que se fijan en el comportamiento que tiene el niño para saber si es una buena víctima o en el comportamiento que tienen los padres. Entonces, el comportamiento puede estar en muchos sitios y en información muy interesante. Pues sí, no, la verdad es que sí que es verdad que al final si hablamos de comportamiento pues delictivo de personas que han llegado a delinquir, pues en realidad tiene muchísima relación. Y sobre esto, para todas aquellas personas que no te conozcan, que no te sigan en redes, relacionándolo también un poco a esto que hemos dicho, que te encargas de, que eres profesional en analizar la conducta de las personas, mm, ¿qué harías exactamente? ¿A qué te dedicas a tu día a día? ¿En qué ámbito, en qué sector analizas tú estos comportamientos? Yo, como me dedico a la divulgación, pues intento que el comportamiento no verbal o la lectura del lenguaje no verbal sea como asequible para todo el mundo. Por eso utilizo ejemplos que pueda ver cualquier persona, por ejemplo, en la televisión, que puedas ver en series, como va mi libro, que te hablo de personajes de serie, pues cualquiera se puede ver una serie y yo viendo un personaje de una serie te digo, pues mira cómo se comporta este personaje y mira lo que hace y lo que puedes aprender. Entonces intento que yo lo que explico sea asequible para la mayoría. Vale. Bueno, ahora a raíz de esto que has dicho de tu libro, normalmente en tus vídeos los que sueles hacer, sueles analizar gestos y microexpresiones de personas famosas o de gente que ha aparecido en la tele. ¿Crees que esto puede aplicarse al análisis? Bueno, que si se podría aplicar en situaciones como, yo que sé, a lo mejor interrogatorios, juicios, ¿cómo podría aplicarse el análisis de todos estos gestos y la comunicación no verbal? Se puede aplicar teniendo una base y teniendo claro cómo se va a utilizar el análisis, porque habrá personas que piensen, vale, pero si se pueden analizar a las personas, pues aprovechamos y claro, ya distingue tú quién miente, quién no miente en un juicio, pues es que no es tan fácil. De hecho, lo vamos a comentar más adelante, el tema de la mentira es un tema muy complicado, pero el analizar el comportamiento de una persona, por ejemplo, en lo que es un juicio, puede ser interesante, no para decir si esta persona miente o no, sino para decir, oye, aquí estoy viendo incongruencia, igual hay que investigar o hay que seguir investigando a esa persona. De hecho, ya ha habido casos en los que el delincuente ha mostrado un comportamiento que es llamativo y efectivamente eso ha hecho un poco saltar las alarmas en el sentido de esta persona parece que tiene todas las papeletas para irse al calabozo. Yo siempre me acuerdo, porque soy de Córdoba, del caso José Bretón, cómo se analizó su comportamiento, cómo su expresión facial no cuadraba en ningún momento con lo que debería sentir tratándose de que los hijos, según su historia, habían desaparecido y cómo no expresaba con la expresión facial una tristeza genuina, cómo ese parpadeo que él tenía era muy, muy pausado, que prácticamente no parpadeaba. También se ha visto incongruencia en otros casos. Por ejemplo, en el máster estudié que en el caso de Asunta Basterra también el lenguaje no verbal de los padres no cuadraba, no había una expresión facial que se esperaba de ellos y aparecía otra diferente. Entonces, esas incongruencias se pueden aplicar, por ejemplo, a la hora de hacer un peritaje que aporte otro punto de vista en un juicio, junto con otras técnicas también, pero el solo analizar, por ejemplo, la expresión facial teniendo una base científica y sabiendo que existen emociones que, según la teoría, son universales y que hay una emoción concreta que una persona puede sentir a la hora de hablar de ciertos temas, como por ejemplo que una hija te desaparezca o que una hija fallezca,
¿qué emoción debería sentir esa persona? Pues lo más probable es que sienta tristeza o similar. Y cuando tú tienes una emoción, esto es un protocolo que se utiliza para analizar, cuando tú tienes una emoción esperada y tú analizas en contraste una emoción que es la que tú te encuentras y ves que la emoción esperada y la que te encuentras son diferentes, pues tienes también un argumento para decir, oye, pues igual esta persona hay que seguir investigándola. Claro, entonces, para la policía y para toda esta gente que se dedica a la investigación de casos así, tiene que ser, o sea, bueno, ¿consideras que sería importante que se formaran en este ámbito? De hecho, o sea, que yo sepa, hay una sección de análisis de la conducta en la Policía Nacional. Yo he conocido al creador, que es Juan Enrique Soto. Entonces, existe y se aplica, tanto en investigación como más adelante. O sea, en una investigación policial se tiene en cuenta el comportamiento no verbal. Vale, genial. Y respecto a estos tipos de comportamientos, a veces existen creencias generalizadas en la población que, por ejemplo, cuando alguien no te está mirando a los ojos es porque está mintiendo. O si también recuerdo alguna, ¿no? Si mira para arriba y a la izquierda es una cosa, de arriba a la derecha es otra. Entonces, ¿esto es real? ¿Estas conductas suelen ser así de claras y así de pautadas? ¿O siempre hay que tener en cuenta pues algunos otros factores? Siempre hay que tener en cuenta que el análisis tiene sus pasos y que un solo comportamiento a veces sí que te puede dar información, pero si quieres que el análisis sea lo más riguroso posible, el comportamiento se lee como si fuera una frase. Si tú coges una frase y te quedas solo con una palabra, tú no entiendes lo que dice la frase. Si tú en una serie de comportamientos te quedas solo con un gesto, no puedes llegar a saber el significado como tal. Y todo eso de si aparta la mirada, está mintiendo, es que, claro, una persona puede apartar la mirada por muchos motivos. Pues, ¿cómo vas a saber tú que es porque está mintiendo o no? Si yo hago esto, ¿tú qué entiendes si yo hago esto? Pues Que hay algo que está bien. claro, Ok. Pero si tú te vas a otro país, esto no significa. Entonces, ni siquiera esto tiene un único significado. Ni siquiera este gesto que puede parecer muy obvio. Ni siquiera este. O otro mito muy extendido. Si se toca la nariz, la persona está mintiendo. No. O sea, es muy importante conocer qué comportamientos pueden asociarse a diferentes significados, cómo se debe leer correctamente, que es teniendo en cuenta o por lo menos cuando yo lo estudié, todos los canales no verbales posibles, se debe leer en conjunto, no se debe juzgar, no puedes dar tu opinión, tienes que poner todos los datos como si fuera una investigación, tipo, aquí todo lo que he visto, aquí todo lo que puede significar unas hipótesis y luego comprobar esas hipótesis. O sea, no es tan fácil como yo veo esto y esto significa esto. A veces sí, porque hay gestos que son, digamos, más creíbles, o sea, dicen más que otros, son más sinceros, por así decirlo, que otros, porque tienden a ser más inconscientes. Ahora bien, dentro de incluso esos gestos hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo he llegado a ver personas que, por ejemplo, se frotan la frente. Eso me acuerdo un día que tuve que ir a un juicio, en la sala, o sea, en la zona de espera, había varias personas que se frotaban la frente y digo, vale, esto me encaja teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, que lo más probable es que estas personas estén estresadas, estén nerviosas, porque familiares suyos, por lo que yo veía ahí, estaban en un juicio y claro, se estaban jugando cosas graves. Entonces, todo hay que contextualizarlo, todo hay que ponerlo en conjunto con otros comportamientos para que la lectura sea lo más correcta posible. Claro, y en relación con esto, o sea, en situaciones como los juicios, como has dicho, que suele haber muchos momentos de tensión, tanto como para el acusado
¿Y cómo crees que influye ese comportamiento, por ejemplo, en la opinión que tiene el público o si, por ejemplo, tienen un jurado popular? Pues se dice esto de que la justicia es ciega, pero es humana. Entonces, todos los humanos vamos a tender a tener un juicio de otras personas dependiendo de la primera impresión que tengamos de ellas, y eso es inevitable. Entonces, ¿por qué creéis que una persona que va a un juicio, ya sea de testigo o o porque es un presunto autor de un delito, se arregla o se viste bien? A Porque ver, una sabe que mejor su impresión. imagen importa. O sea, porque saben que ya sea un juez, ya sea un jurado popular, van a prestar atención a la imagen y con esa base van a hacerse una idea de cómo es la persona. Entonces, una persona que está arreglada da una mejor imagen que una que no lo está. O sea, si buscáis otra cosa que viene en el máster muy interesante, es que también hay un efecto que se llama efecto halo. Tú tiendes a pensar o a atribuir cualidades positivas a una persona, digamos, atractiva o similar, pero también hay un efecto diablo, que digamos que es lo contrario, cuando tú ves a una persona con un aspecto desaliñado o que no te cuadra, vas a tender a pensar que igual algo esconde esta persona. Entonces, en el máster me pusieron una foto muy clara que me llamó mucho la atención, el caso de un presunto delincuente, no me acuerdo de qué, pero se llamaba Rodrigo Lanza. Si buscáis las fotos en Google, vais a comprobar la imagen que tenía el personaje y la que tuvo en el juicio. Son dos caras de una moneda. Es cara y cruz. Muy interesante. También, ¿Por qué cambió su también, imagen? Porque sabía que la imagen es importante, porque iban a opinar sobre él. Igual que una persona que hable a la hora de contestar preguntas que tengan de un juez, cuanto más clara sea la persona, mejor. Si la persona titubea, si la persona tiene alguna actitud que a una persona le resulte sospechosa, por mucho que esa persona simplemente esté nerviosa, pero ya solo por eso se va a hablar de ella o se va a sospechar de ella. esto es cierto que también muchas veces fingen llorar, por ejemplo, para parecer más inocentes, o se suele juzgar más a aquellas personas que quizá no lloran o no sienten emociones, y a nivel público sí que es verdad que se valora mucho el comportamiento no verbal. Pues, por ejemplo, Entonces, si una persona finge llorar, te digo yo que ya puede ser buena actriz porque la expresión facial no es tan fácil de fingir. De hecho, yo me gusta cuando voy a charlas explicar o que la gente pruebe a elevar una ceja y la otra, porque no todo el mundo puede hacer esto, o, o elevar la ceja por el interior, como estoy haciendo yo. Este movimiento aparece en la tristeza y no todas las personas lo pueden hacer a voluntad. Lo podéis intentar ahora mismo. no, yo no puedo Lo ni... curioso es que tú cuando estés triste vas a hacer algo similar, sin saberlo, porque hay movimientos musculares de la cara que tienen vías diferentes. Los conscientes van por un lado, los inconscientes van por otro. Entonces, cuando tú sientes de verdad tristeza, esto por mucho que tú no lo puedas hacer a voluntad, te saldrá algo solo, ya sea o sobre todo se nota en esta zona, en la zona de los músculos del occipito frontal o del corrugador. Son los que se activan por ejemplo, en la tristeza o el estrés, la tensión. Y ya que te fijas tanto en esto, ¿no? En lo de las cejas, en lo de que en realidad las personas tienen que ser como muy buenas actrices para fingir estar llorando cuando en realidad no es. Claro, después de estar observando tanto tiempo los gestos de otras personas y de estar analizándolos, tu manera de ver a las personas en el día a día, las personas que te rodean, que van por la calle, con las que estás, pues
el grupo de amigos, en el trabajo, en lo que sea. ¿Cómo ha sido tu manera de verlas? ¿Cómo ha evolucionado de antes de estar especializado en esto ahora? En el día a día, ¿es inevitable que te fijes y estés analizando continuamente este lenguaje no verbal? Sí, es un poco inevitable. O sea, no se puede ver todo porque la atención de las personas no es tan buena como parece, o tiende a ser mucho peor de lo que nosotros pensamos, pero sí que hay cosas que uno observa y que ya es como reconocer algo. O sea, yo lo comparo con un test. Cuando dicen un examen, ¿cuál es más fácil? ¿El test o el de contestar preguntas? No me acuerdo ya ni cómo, hace mucho que no hago un examen. Pero ¿Qué siempre dicen que es más desarrollas? fácil un test, porque tú reconoces la respuesta entre las que hay. Entonces yo reconozco comportamientos de los que veo, porque ya los sé. O sea, mi visión ya va a ciertos comportamientos porque ya le asigno yo ciertos significados. Para mí tiene un significado, pero para otra persona que no sepa de esto, pasa por alto, porque no es relevante. El cerebro filtra lo que vemos a través de los sentidos. No todo el mundo o sea, si todo el mundo se quedara con todo lo que ve, el cerebro estaría lleno de basura. Entonces el cerebro filtra mucho la información que captan los sentidos y olvida en pocos segundos lo que capta a través de la vista, por ejemplo. Entonces, si tú ves algo y para ti es irrelevante, en poco lo vas a olvidar. Si para mí es relevante, no lo voy a olvidar. O quizá lo olvide más tarde. Porque he dicho, mira, he visto a esta persona frotarse las manos. Pero claro, tú ves a alguien frotarse las manos, no sabes lo que es, se te olvida. Entonces también me gusta compararlo con aprender a conducir. ¿Tenéis carnet de conducir? Cuando aprendiste a conducir, ¿os saltaste que alguna señal? Pues seguro, ¿Por qué? Seguramente sin darnos cuenta. seguramente sí. ¿Por qué? Porque estaba ahí. La señal estaba ahí. ¿Pero por qué tú no la has visto? Pues igual estaban mirando si había peatones en un lado, quizás estaban mirando los retrovisores, pero la señal estaba ahí. Otra cosa es que para ti fuera información relevante en ese momento. Y tú aprendes a que es relevante y que te tienes que fijar. Sí o sí, porque es importante. Y ahí es cuando aprendes a observar de otra manera. Claro, y esto, o sea, también te hace a ti observar a las personas de tu día a día, pero a la hora de cómo te expresas tú, también tiene que influir bastante, ¿no? Claro, yo por supuesto ya no tenía yo esta capacidad oratoria antes, ni de presencia que me dicen. O sea, yo evitaba todas estas cosas. Entonces, cuando una persona ya empieza a ser consciente de lo importante que es comunicar y cómo te comunicas y lo que perciben los demás, pues también en la creación de vídeo ayuda a esto. ¿Sabes? Porque yo charlas no he dado tantas. Y las que he dado, la gente me ha dicho, oye, es que te sale muy bien, no sé qué. Y yo digo, bueno, será porque yo grabando, claro, tiendo a que el mensaje sea muy concreto y a tener que repetir lo menos posible el vídeo. Entonces, sirve también para uno mismo para aplicarlo a la hora de mostrar confianza en lo que más suelo explicar para transmitir un mensaje. Es que también la comunicación tiene dos vías, esa doble vía. Lo que tú puedes leer en los demás y lo que los demás pueden leer en ti. Entonces, tú teniendo eso en cuenta, claro, tienes que cuidarlo también. Cambiando así un poco de tema, respecto a todo lo que hemos comentado de la importancia de la comunicación no verbal, de cómo influye en todos estos ámbitos, ¿qué opinas o qué crees se deberían abrir más puertas y formar en este ámbito, sobre todo en la carrera de criminología, o crees que por el contrario debería ser algo como más una especialización como ocurre ahora? En mi opinión, podrían ser ambas.
porque a lo mejor en una sola asignatura igual se queda un poco corto, pero lo básico se puede explicar perfectamente. O sea, yo no sé vosotras, pero yo tuve varias asignaturas que digo yo, madre mía, esto es un relleno. Yo tuve inglés. Digo, ¿esto qué es? Me estás contando que es una asignatura inglés. Yo inglés ya he estudiado. Y si quiero me formo por mi cuenta, pero tú no me vengas a explicar inglés. Digo, es que... Y varias asignaturas más que eran un canteo que digo, madre mía, esto es puro relleno. Y digo, mira, tú metes una asignatura que se llame comunicación no verbal, comportamiento no verbal del delincuente o en general con otro nombre así chulo y no solo llama la atención, sino que puede explicar cosas muy interesantes con base científica y que te puede aportar en general en tu día a día. O sea, no Sí, solo específico en la criminología, se puede aplicar perfectamente. aunque En fuera solo una general, optativa, pero por lo menos. pero aunque sea una asignatura, para una asignatura da 100%. Y ya el que quiere especializarse, pues hay máster, pero tú buscas máster y tampoco hay tanto. Lo busqué porque los estudié. Porque sobre esto, ¿qué máster hiciste? ¿Algo de comportamiento no verbal, de análisis criminológico o No, como...? fue aparte, fue comportamiento, uno de comunicación no verbal, que no estuvo mal, pero se podía mejorar. Y por eso quise hacer otro. Y encontré el de comportamiento no verbal y detección de la mentira. Y, joder, el contenido, pero bastante. ¿Y en este máster se analizaba en general o había algo que estuviera enfocado en el crimen, por ejemplo, en Sí, criminología? hubo un módulo que no hablaba de criminología como tal, pero sí de aplicación en el ámbito policial, por ejemplo. Vale. Y todo lo que has aprendido, todo lo que ahora divulgas, perdona, ¿lo aprendiste en estos másters o has sido como que poco a poco te has ido formando o has ido haciendo pues prueba y error, has ido aprendiendo sobre la marcha? Ha sido poco a poco. Y con los másteres, sobre todo. Lo más, el grosso, con los másteres y con los libros que he leído. O sea, pues yo fui a empezar. Yo cuando empecé, me leí un libro. Me leí un libro y dije, uy, pues leí más. Seguí leyendo y dije, a ver, esto ya leer libros se me va quedando corto. Que de vez en cuando me gusta leer porque hay que seguir informándose y leyendo. Pero el máster como tal ya sí que te da como mucho más base para hablar del tema. Entonces yo como quería hablar del tema, digo, vale, pues si quiero hablar de esto con rigor, me voy a formar. Y Entonces hice primero un máster y luego otro. ahora que dices, perdona, esto de ir leyendo, al final siempre pasa en todo lo que son las ciencias sociales, por ejemplo, que al final tienes que ir leyendo para irte poniendo al día, para irte formando. Entonces tú también tienes tus libros que has hecho, no sé si nos puedes explicar un poco más, no sé si sobre qué iban, has comentado algo que era sobre análisis de casos concretos, de casos famosos, entonces no sé si nos puedes hablar un poco más de esto. ¿Pero en qué sentido? ¿En libros que yo haya visto o en cosas que Los yo haga? libros los que has escrito tú. No sé. Ah, no, yo solo he escrito este. Solo es. Vale. ¿Y cómo se llama? El lenguaje corporal en serie. Vale. Y analizas casos de series. Sí, analizo personajes de serie, Vale. cada uno con un perfil, y claro, tú si te has visto la serie, pues es interesante, si no, tampoco pasa nada, porque Se puede eh, leer igualmente. no hago spoiler, se puede leer. Pero si has visto el personaje es muy interesante, porque igual tú viendo la serie, a lo mejor yo te cuento detalles que no te había dado cuenta. Entonces, como la serie es algo que ha visto mucha gente, pues lo quise relacionar, porque digo, vale, esto es que claro, una serie es muy llamativa. Y si alguien te viene y te explica el personaje y te dice, oye, pues ¿por qué se comporta así? ¿Por qué de ese personaje piensan esto? Pues yo te lo cuento, por esto y por lo otro. Vamos, que también se puede aplicar en casos reales. De hecho, siempre intento mirar qué pasa. Ya estaba ayer viendo vídeos del tema de la OTAN y cosas así. Estoy pendiente, por ejemplo, hace esta semana hice un vídeo de la chica esta que supuestamente dijo que tenía un problema con Alejandro Sanz. Pues del día a día también se puede sacar información o se puede hablar. Al final es relacionar el tema que a ti te gusta con algo que guste en general, buscar ahí el punto de unión para hacer que el tema sea interesante.
Claro, al final, o sea, la parte práctica de todo esto, o sea, tiene que ser mucho más importante que formarte en la teoría y saber los microgestos y tal. En la formación que tú has tenido, o sea, la parte práctica habrá sido fundamental, ¿no? Claro, o sea, el decir, claro, porque a mí en la práctica había práctica que te ponían a analizar vídeos concretos y ahí aprendes un poco el método de cómo se lee correctamente, porque mucha gente tiende a, o sea, yo sobre todo porque lo observo en comentarios de la gente que comenta mis vídeos, es que para mí opino que se siente como tal, y la persona pone un poquito de su opinión en el análisis y ahí no está siendo correcto. Pues si tú pones tu opinión estás sesgando la información. Entonces tú cuando analizas tienes que ser lo más neutro posible. Igual que en un juicio. Tú tienes que analizar sin juzgar. Como la moda esta de no sé qué, pero no juzgamos. Bueno, pues igual. Sí, observamos, Sí. pero no. No, Escuchamos, pero Sí, no escuchamos. juzgamos. pues así hay que ser. No, no es fácil, pero tiene que ser así. Sí, porque, claro, o sea, ¿cómo evitas el sesgo cuando tú tienes que observar a una persona y tienes que analizarlo? Al final, ¿cómo dejas de lado tus propias opiniones o tus propios prejuicios? Pues porque tú tienes ya claro lo que vas a observar. Tipo, tú tienes cada uno de los canales no verbales puestos ahí en un orden, en una tabla. Y tú ahí vas apuntando lo que ves. Solo lo que ves. Por ejemplo, tú ves en un vídeo, hace esto. Se ha tocado la oreja. Se ha frotado la frente. Ha, ha contraído aquí los músculos del corrugador. Yo qué sé, ha entornado los párpados. Tú lo apuntas tal cual. Pero no dice, ha entornado los párpados, significa esto. No. Tú primero haces la tabla con todo lo que observa. Y con eso ya le intentas dar un significado en una hipótesis. Como este gesto suele asociarse a tal significado y lo he visto conjunto con esto, con esto, con esto, cuando la persona ha dicho esto, esto, lo otro, porque es muy importante lo no verbal, analizarlo junto con lo verbal, porque todo va en el contexto, en la situación, y además también tienes que tener en cuenta una línea base de comportamiento, porque si una persona hace esto cada 5 minutos, porque sí, todo el rato, no te aporta información interesante. Si yo te echo una pregunta, o sea, esto lo explica también este hombre Juanma, lo del pinzamiento de nariz. Si una persona no se ha pinzado la nariz en 5 horas de charla, cuando responde una pregunta concreta, después lo hace, claro, ahí te puedo decir, pues mira, aquí sí. Igual hay que contextualizarlo y analizarlo en conjunto con el resto de cosas que hayas observado. Pero hay gestos o hay comportamientos que son más interesantes que otros, porque hay también otros comportamientos que no comunican absolutamente nada y que no aportan absolutamente nada. Una persona puede hacer así y ha hecho eso, ya está. No, no tiene por qué tener un significado. Es que esto le pasa mucho a la gente que intenta aprender y es que quieren asociarle un significado a todo lo que observan. No todo tiene un significado concreto. Entonces eso también es, claro, eso te lo va diciendo también la experiencia, que tú sepas cómo leer el comportamiento y saber que no todo tiene un significado concreto. Y ya por último, y creo que es algo que la mayoría de oyentes seguro que se ha preguntado alguna vez, me gustaría ver si nos podrías dar algunos consejos o algunas herramientas para saber si alguien está mintiendo. Vale. Y voy a decir dos cosas porque, claro, yo en el máster que yo estudié es comportamiento no verbal y detección de la mentira. Literalmente los profesores cuando llegamos al módulo de la mentira dijeron, mira, si habéis llegado a la conclusión de que la mentira es muy difícil de detectar, vais por buen camino. Porque es muy complicado. Dos cosas que tendría, bueno, voy a dar tres claves. La primera es saber la cantidad de errores que una persona puede cometer a la hora de detectar una mentira o querer detectar una mentira. Esto lo explica mucho Paul Ekman en su libro. Explica varios errores concretos, como 4 o 5,
por ejemplo, os voy a mencionar varios. Una persona que parezca nerviosa no tiene por qué estar mintiendo. Una persona que aparentemente esté tranquila no tiene por qué estar siendo sincera. Entonces, ya partiendo de esta base, claro, lo tienen muy complicado. Porque una persona puede pensar, vaya, esta persona está nerviosa, está mintiendo. Y ya tú piensas, conociendo este error, dices, no tiene por qué. Es una persona totalmente tranquila. Dice, ay, parece que es sincera. Tampoco tiene por qué. Porque hay personas que mienten muy bien. O sea, igual que hay gente que se forma en algo y se especializa mucho en algo y se considera experta, también hay expertos en mentir. Y hay gente que miente muy bien. O hay gente que no. Hay gente que miente, se pone roja o se pone muy nerviosa. Pasa. Pero es que hay personas que son indetectables. Entonces, conociendo esto, claro, tienes que tener mucho cuidado. Dentro del comportamiento, a la hora de detectar mentiras, hay varios que llaman la atención, pero otra clave que voy a decir es que no hay ni un solo comportamiento que de por sí indique que una persona mienta. Se habla como mucho de un estudio que era más o menos reciente, que habla de un descenso de la temperatura de la nariz cuando una persona miente, aunque yo lo cogería un poco con pinzas porque, como he dicho antes, hay personas que no se les nota nada al mentir, pero bueno, me tengo que leer todavía ese libro. Parece interesante, pero no todo el mundo va con un termómetro para medir la nariz de la gente. Entonces, si ese es el único indicio, bueno, mal vamos de momento. Pero sí que hay varios indicios que medio se asocian, por ejemplo, que una persona deje de mover los brazos o las manos al hablar. Esto puede ser interesante. Sobre todo cuando la persona cuando habla tiende a mover los brazos. Y limitar el movimiento de los brazos es algo que se puede asociar a la mentira. No necesariamente indica que una persona mienta, pero si se observa puede ser algo interesante. Y como este hay varios, sobre todo, también otro que es interesante es cuando una persona al hacer una afirmación o al decir algo baja el tono de la voz cuando lo dice. También es interesante observar. El hecho de por qué esta persona ha bajado el tono de la voz. En ocasiones puede hacerlo una persona por vergüenza o cuando dice algo que no le gustaría haber dicho. Ahora bien, tampoco tiene por qué indicar que esa persona mienta. Pero es interesante el hecho de observarlo. Entonces, todo se trata de recopilar indicios que no te indican esta persona miente, esta persona es sincera, sino que te den pie a tu pensar. Yo aquí veo que esta persona igual no está del todo siendo sincera conmigo, pero nunca a catalogar de una forma muy cerrada, decir, miente, no miente. Pues entonces lo más probable es que cometas errores. El hecho de que tú observes el comportamiento que te sirva como herramienta extra. Es decir, vale, es información que yo antes no tenía en cuenta, ahora estoy teniendo. Si la leo bien, me aporta cosas interesantes y puedo filtrar mejor. Pues sirve. Como hemos hablado antes de la expresión facial fingida. Pues sabiendo eso, la información extra que tú tienes y decir, vale, pues esta persona creo que está fingiendo esta expresión facial. No voy a decir, está mintiendo. No, pero voy a tenerlo en cuenta. En conclusión, ¿no? Se podría decir, así a nivel general, que no es una ciencia exacta, sino que quizá depende pues, de muchos factores y sobre todo de mucha práctica y de mucho análisis. Y sobre todo, ¿no? Lo que dices, que quizá no es único, no es una ciencia que nosotros podamos analizar una persona y ya con eso tener todos los resultados, sino que es más complementaria, porque tenemos que saber, pues, analizar también, saber detectar lo que está diciendo literalmente la comunicación verbal y pues también muchísimos otros factores. Esa es lo que considero yo de conclusión. No sé si José Ignacio, si antes de despedirnos quieres añadir alguna cosa, alguna otra reflexión. Sí, al final es una herramienta, pero yo lo considero como importante porque no se suele tener en cuenta. Y que te dé información porque en ocasiones
es cierto que lo no verbal suele ser un poco más sincero. Suele, no siempre, pero suele. Y ya solo por ese hecho, tener en cuenta esta información ya te suma a lo que tú ya analices. Pues sí, es como una herramienta complementaria muy potente en algunos casos. Pero hay que usarla bien. Pues sí, bueno, pues ha sido súper interesante, José Ignacio. Muchas gracias de nuevo por participar con nosotras. Y nada, despedirnos diciendo que, bueno, ya nos veremos en el próximo podcast. Muchas gracias de nuevo. A vosotras. Muchas gracias.